La entrevista especial en Coyito Noticias. Hoy es un día muy importante porque más que celebrar muchos hechos en la vida de la mujer, y en este caso me estoy refiriendo a la mujer mundialmente, pero nos vamos a centrar un poco en lo que es la violencia que se está viviendo en México y específicamente también en el estado de Sonora. Hoy, Día Internacional de la Mujer. Para este tema y este podcast hemos invitado a la activista pro defensa de los derechos de la mujer, Sofía Domínguez Adame. Sofía, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí. Platícame el escenario a nivel nacional. Sé que tú has andado activamente en temas y iniciativas, incluso importantes, ¿como cuáles? Pues algunas de las iniciativas pues es la Ley Olimpia, que se Ujú. aprobó hace 2 años aquí en Sonora. Y otra de las leyes es pues la ley de la violencia vicaria, que es un tipo de violencia que sufrimos las mujeres cuando hay un divorcio o una separación dentro de una pareja, ¿no? Dentro del vínculo matrimonial. Y esto significa, Sofi, ahorita hablábamos en el plano nacional y te voy a dar nada más unas cifras, me imagino que ustedes las tienen ya como parte de los movimientos que hacen y los estudios tú como abogada, pero el INEGI saca precisamente para el día de hoy información en relación al último censo que tuvieron precisamente en lo que viene siendo la encuesta nacional sobre dinamia de las relaciones, es decir, la encuesta sobre las relaciones de la mujer. En todo tipo de relación, estamos hablando, por ejemplo, relación laboral, estamos hablando de la relación familiar, estamos hablando también de la comunitaria. Y en este sentido, hay la cifra que el INEGI da, 64.540, perdón, esto nada más la cifra de las mujeres, ¿cuántas hay en México? ¿Cuántas Ujú. existimos? 64.540.634, ¿ok? Lo que significa que el 51.2% de la población en México somos mujeres, Sofía. Así es. Somos mujeres y para esto saca esta encuesta nacional en función de las relaciones que viven o que vivimos las mujeres en cualquier ámbito. Y de ahí rapidito, como una introducción, me voy a lo que es el estado de Sonora. En Sonora, el 71.6% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia. ¿Sabes cuánto es? La mayoría de las mujeres en Sonora han sido violentadas. Así es, si no es que todas, desde el momento de nacer, pues con el aparato reproductivo biológico femenino, Ujú. ¿no? ¿Crees que en Sonora, por ejemplo, todavía haya lagunas legales para proteger a la mujer? ¿Cómo ves a las autoridades también responsables de proteger, pero sobre todo recibir las denuncias, darle seguimiento y que estas mujeres les hagan justicia? Ay, Collito, pues a mí la verdad, para mí es muy triste, la verdad, porque me llega cada caso donde desgraciadamente las autoridades, conjunto con las leyes mal aplicadas en Sonora, pues no aplican la equidad de género. Injusticias como que una madre, por proteger a su hija de violación, está compulgando penas máximas aquí en el estado de Sonora. Inclusive abusos sexuales de niñas donde la niña no es capaz de decir y como ella no puede decir o manifestar, pasan años en terapias lúdicas en espera de una justicia pronta y expedita, cosa que pues es inexistente aún contando en Sonora con un centro de justicia para las mujeres. ¿Y la terapia para qué si el problema sigue? La terapia, fíjate que aquí yo siempre lo he dicho, cuando hay otro tipo de leyes, como, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Si una niña, la mayoría de los casos que a mí me llegan, los violentadores sexuales son gente conocida de la misma familia. Ujú. Inclusive te puedo llegar a decir que la mayoría de ellos son sus propios padres. Y está la ley civil donde le obliga a la madre a una convivencia
pero esa convivencia se vuelve supervisada, pero el daño psicológico existe y a veces las niñas por su corta edad no lo pueden demostrar de la manera adecuada y es una revictimización. Sin embargo, contamos con apoyos, por ejemplo, el Centro de Justicia cuenta con la perrita Golda, que es una perrita que hace terapias caninas, canoterapia, que ayuda a que las niñas se estresen menos. Pero yo te puedo decir en mi experiencia que sí es cierto, muchas veces hay una orden de restricción con el papá, pero tarde o temprano tiene que verlo, aunque sea supervisado en el Centro de Justicia para las Mujeres, porque desgraciadamente nosotros seguimos siendo un sexo discriminado, un sexo donde hay menos ingresos y el papá con su privilegio, ya que vive en el mundo patriarcal, pues se avala con amparos y muchas veces los gana. Ahorita hablábamos de las autoridades encargadas de vigilar, proteger, difundir los derechos humanos, ¿no? Y Así por ser el Día de la Mujer, estamos ubicando específicamente en eso. El tema aquí, Sofía Domínguez Adame, ella activista de muchos años, pro defensa de los derechos de la mujer, ¿qué nos está haciendo falta en el estado de Sonora? Porque en las estadísticas estamos altas en violencia en Sonora y estamos hablando escolar, 34.7% de las niñas en escuela son violentadas por parte de sus compañeros, por parte de sus maestros también. Cifras del INEGI. Y entonces, ¿qué es lo que nos está faltando en el estado de Sonora? Porque si tú checas el 911, los reportes, gran parte de esas llamadas son por violencia familiar. Y regularmente el hombre es el agresor, aunque también hay casos de este lado, pero en la gran mayoría de los reportes que llegan al 911 aquí en el estado de Sonora son precisamente que señalan al hombre como el agresor. ¿Qué nos está faltando? Porque esa violencia no baja en Sonora. Nos hace falta mucha empatía y sensibilidad, es lo que hace falta, porque cuando nosotros juzgamos o tomamos acciones legales en base a nuestro privilegio, es donde falla, ¿no? Es donde le fallamos a las infancias, porque al fin de cuentas la infancia es la que muchas veces está mal o está en peligro y no tiene cómo comunicarlo. Desgraciadamente, pues yo veo casos donde las niñas, ya que tienen una enfermedad venérea muchas veces, ya que los golpes son muchos, ya que inclusive les cuesta la vida, es cuando la autoridad desgraciadamente hace algo. Los casos que están llegando a la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, tú como abogada, ¿cómo los calificas? ¿Qué es lo que les está fallando también ahí? Igualmente la sensibilidad, porque tú puedes tener el conocimiento, pero si no lo aplicas, si no tienes la calle que nosotros decimos o la experiencia, porque el trabajar con víctimas es muy diferente. Casi ningún abogado aquí en Sonora está dispuesto a trabajar con víctimas porque es muy bonito, pero también tiene sus retos por la misma condición psicológica que están tan normalizada como lo ven ellos. A veces hasta te ven como un agresor también, pero en la medida que, y en mi experiencia que he tenido, se pueden tener casos de éxito, ¿no? Que ha sido en mi caso. En la información que ustedes tienen, gran parte de las mujeres que sufren violencia no denuncian. Así es, no están ¿Cuál es denunciando. la causa? La causa pues es la revictimización, la falta de interés de las autoridades. Muchas veces vives en un mundo en que tienes que darle de comer a tus hijos. Estás entre eso o demandar al padre que se fue, te dejó con los niños a cargo, te violentó muchos años. Estás entre ir a denunciar o sacarlos y ponerte a trabajar porque ellos quieren comer. Así te lo digo, sinceramente. Pues Sofi, la sociedad crece en muchos de los sentidos y volvemos al mismo punto casi donde empezamos. ¿Por qué no baja la violencia en Sonora? Hay quienes incluso dicen, las mamás también formamos las nuevas generaciones. ¿Qué opinas de eso?
Sí, es un problema social también. Yo estoy convencida que las generaciones van cambiando. Nosotros las feministas estamos para apoyar a las mujeres y creemos en una maternidad respetada, deseada y en una ubicación sin golpes, ¿no? Sobre todo. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? El aborto es un tema de salud pública, Collito. Mucha gente se confunde en el aborto, se oye una palabra quizá Muy muy fuerte. fuerte, pero yo creo que es falta de educación, falta de interés de las autoridades también, y es un problema de salud público, porque nosotros las feministas tenemos años estudiando este tema y nosotros estamos eh, ocasionando o más bien promoviendo que el aborto no sea criminalizado, porque regularmente una mujer que accede al aborto es por varias situaciones sociales de marginación y entre otro tipo de cosas que Pobreza. suceden, de pobreza extrema. Por ejemplo, en los estados donde ya es el aborto legal, eso es lo que se veía. Por ejemplo, antes, ¿porque duraban los matrimonios? A base de muchas violencias, a base de que nuestras madres se callaron, muchas violencias que hoy están nombradas. Y gracias a que están nombradas y están en códigos, es gracias a mis hermanas, a feministas que han luchado por ellas. Y te digo que El ser caso es el de feminicidio. ¿Cuáles son las nuevas figuras? ¿Feminicidio? tentativa de feminicidio ¿Tentativa? Oh, y homicidio doloso, ¿no? ajá, En pero su en cuanto caso. a la violencia, también Pues lo que pasa es que para que se califique como feminicidio tiene que tener ciertas características. Una de ellas es ser violencia. mujer. Ajá. La segunda es que sea que lo haya cometido alguien cercano, ya sea su pareja, su novio, su hermano. La segunda característica es que sea por medios violentos, aparte de abusar de nosotros, de desmembrarnos, esconden nuestros cuerpos, esconden y siempre a mí me hace mucho ruido y siempre desde que estaba yo niña era, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque tengo que, desde que nazco, comportarme de cierta manera, por ser mujer nada más. O sea, y siempre que nos han enseñado una cualidad a todas desde que nacemos, que es la indefensión aprendida, que debemos de estar calladas, que debemos de comportarnos. A nosotros se nos marca desde el momento que nos casamos. Ah, ¿eres señora o señorita? Al hombre no. El hombre es libre de ser y deshacer, como decimos, ¿verdad? ¿Qué le falta al Poder Legislativo en el estado de Sonora para armonizar esas leyes de acuerdo a la realidad que está viviendo la mujer? Les falta empatía, conciencia, estudio y sobre todo juzgar desde un punto particular. Eso que te quiero decir, ver el contexto social de cuando sucede un delito. ¿Qué hay? ¿Qué contexto social hay tanto de la víctima como del imputado? Porque para que haga un delito grave siempre empezó desde antes. Por ejemplo, un feminicida, o sea, no te va a decir que te va a matar ese día, ¿no? Que te pusiste de novia. Empieza con celos, con desconfianzas, con infidelidades, que es violencia. Antes, sí es cierto que ya no te puedes divorciar. Antes estaba como un delito el adulterio. Ahora no, porque pues ya está muy normalizado todo. Pero la infidelidad, se han hecho estudios, yo he ido a cursos, donde causa un daño emocional muy grande en las mujeres. Entonces, fíjate, ahora yo estoy maravillada como hay mujeres que van conmigo, porque me dicen, licenciada, es que ahora hasta la música te ayuda a valorarte. Por ejemplo, ahora que Shakira sacó el tema, ¿no? Que ella es Pero, una figura pública. claro, pero en contraparte también hay, por ejemplo, corridos que violentan Ajá, psicológicamente a la sí, mujer. hay una cultura, así como está la cultura del narcotráfico, hay una cultura, hay canciones de reggaetón que yo las escucho y digo, me asusto, ¿Cuál ¿no? es tu opinión sobre el trabajo que hace el Instituto Sonorense de la Mujer? Ay, compañera, ¿qué te digo? En realidad no hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos no litigan, acompañan.
hacen un acompañamiento, pero la abogada que está ahí en ese cargo, la verdad no litiga. No es alguien que lleve a los testigos, que se presente en las audiencias. Hay más que nada asesoría jurídica solamente. No hay litigio, ni hay un acompañamiento. ¿De los Nada de agentes eso. del Ministerio Público? ¿Qué opinas? Hay unos que sí tienen la perspectiva de género muy marcada y hay otros que no, que inclusive hasta son machistas. Que me ha tocado a mí presenciar, por ejemplo, en delitos sexuales, que se metan, por ejemplo, es que ella empezó su vida sexual a muy temprana edad, pero eso qué tiene que ver si fue víctima de violencia sexual, o sea, una cosa con otra no tiene nada que ver, y sin embargo seguimos ahí juzgadas, ¿no? Doblemente. En las cárceles de Sonora. Mira, hay otro tema muy grande. También yo trabajo con puras niñas y mujeres, te lo vuelvo, ya sea víctimas o imputadas de la otra parte. La mayoría de las mujeres en Sonora están ahí por cubrir a sus parejas, desgraciadamente. Ellas prefieren echarse las culpas por el mito del amor romántico. Acuérdate que nosotros desde muy chiquitas se nos enseñó de que pues no podemos sola, que tenemos que tener un hombre a nuestro lado. Eso también nos ha hecho mucho daño. Y ser dependientes emocionales. Muchas veces dentro de la misma violencia que han sufrido muchas de las internas, no solamente dentro del cerezo, sino fuera de él y en el contexto que las llevaron a cometer un crimen, es eso. El amor romántico, que es un amor muy tóxico, ¿no? ¿Y ante eso qué se puede hacer, abogada? Yo siempre estoy a favor de la educación en todos los sentidos, de aprender a amar distinto. Nosotros creemos las feministas en un amor compañero, en un amor que sea mutuo, que sobrelleve pues los desafíos de la vida. ¿Hay discriminación laboral en Sonora Mucha. Hay contra la acoso. mujer? Así es. Porque si porque aquí en Sonora no están los medios, o eres profesionista o eres madre, pero las dos cosas no, porque la sociedad espera que seas una buena madre, que seas una excelente profesionista y que seas una excelente mujer en todos los ámbitos, ¿no? Fíjate, la mujer está siendo violentada, por ejemplo, en el ámbito laboral, según INEGI. Número 1, discriminación, con 22.9%. La mujer es discriminada ya sea en la contratación, ya sea en las formas o las actividades que hace dentro pues, de la empresa o el negocio donde la contrataron, el área laboral. Después, en segundo lugar, en el tema laboral, la mujer está siendo violentada física y sexualmente, en segundo lugar. Y en tercer lugar, psicológicamente. ¿Quiénes ejercen la violencia contra la mujer en el ámbito laboral? Primeramente, número 1, sus propios compañeros de trabajo, porque eso no hemos aprendido a convivir con las personas con respeto. Son compañeros de trabajo de día con día. Después, en segundo lugar, el patrón es el que también ejerce violencia. Y en tercer lugar, hasta los clientes en el estado de Sonora. Ahora te pregunto a ti, Sofía Domínguez, activista, ante esta situación, yo sé que son tantos los ámbitos en relación a la mujer, pero ¿se han puesto ustedes a revisar también este caso? ¿Con porcentajes altos de violencia contra la mujer en el tema laboral? Así es. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama estrés laboral, que actualmente ya es penado, tanto para hombres como para mujeres, porque antes se tenía muy normalizado, ¿no? Ahí viene el jefe, el subordinado, y muchas veces todo el mundo daba por hecho que si tenías una relación sentimental con una persona que era tu subordinado, lo veían como muy normal. Ahora no. Yo he llevado defensas de acoso sexual, de médicos con estudiantes de medicina, que hemos tenido casos de éxito, donde aquí cuando llevas un caso de eso estrictamente
en el ámbito laboral es, aparte de proteger los derechos laborales, que no se les siga revictimizando a las Claro. víctimas. Las autoridades revictimizan. Muchas veces sí. ¿Qué autoridades? Pues te estoy hablando desde el día que vayas a poner una denuncia, que te vuelven a repetir lo mismo en vez de utilizar grabadoras. Yo, por ejemplo, a mis usuarias trato de redactar, de hacer la denuncia en forma escrita para que ya no les pregunten, que nada más pasen al psicológico y ya se vayan directo, ya sea al peritaje psicológico, como ya había me he comentado, o al peritaje médico, y que no les estén pregunte y pregunte, ¿y para qué viniste? ¿Y para qué esto? ¿No? Son métodos que se pueden utilizar y que son accesibles de todos. Ya tú tienes un teléfono celular donde puedes grabar audios de voz también. ¿Qué ley está pendiente todavía o qué reforma en Sonora? Bueno, mi plan es la ley Sabina. La ley Sabina es el nombre de una menor. En el estado de Oaxaca, una de nuestras hermanas activistas propone leyes más severas en cuanto al abandono paternal, el abandono. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahorita hay muchas madres en autonomía que sufren violencia psicológica y económica, porque no nomás está el hecho de que incumplen la pensión alimenticia, lo que abarca el incumplimiento de esta persona. El abandono emocional. El abandono emocional más que nada. Eso está pendiente. Y ¿Ya lo han tratado con algún diputado? Estamos en camino. ¿Qué es lo que van a presentar próximamente? Así es. ¿Algún caso emblemático que tú hayas vivido como abogada y como activista? Mira, un caso así emblemático es un caso que todavía no hay justicia, de una maestra que ya tenía más de 12 años de servicio, que su cónyuge, no era su esposo, su concubino, le disparó 2 veces en el rostro. Ella, gracias al universo, pues sobrevivió de esas heridas. Estuvo varios días sin poder comer porque le atravesó la tráquea y las balas se le arrojaron acá en las cervicales. Y ella ahorita tiene una vida normal, entre comillas, pero hay 3 órdenes de aprehensión. Una de ellas es de tentativa de feminicidio, de violación y de violencia familiar, que hasta la fecha ya va a cumplir 1 año y medio que no hay justicia. ¿Por qué? Porque esta persona pues está prófuga de la justicia. Es un caso que a mí me sorprendió mucho porque nosotros hasta tuvimos que tapar un bulevar, que es el Bulevar Ganaderos, porque prácticamente ya lo tenían detenido. ¿Y qué pasó? Y esta persona pues tiene un hermano que es policía y está dentro del ámbito de los agentes ministeriales y las policías municipales, e hicieron ahí consorcio y hubo mucha intolerancia en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, nosotros tapamos desde las 6 de la tarde para que hubiera la audiencia, porque ya estaba detenido, pues ya estaba en prisión preventiva, y aún así lo soltaron. Y sí nos dieron audiencia ese día, donde se formularon las otras 2 órdenes de aprehensión, pero hasta la fecha no ha habido justicia. No se han ejecutado. No se han ejecutado. Para la maestra Ruth tiene unas medidas de protección indefinidas, pero pues ella se tuvo que huir, ¿no?, de la ciudad. Ese es el caso muy emblemático. Y ya por último, Sofía, pues la violencia también genera víctimas. Y estamos hablando, ahorita precisamente platicábamos sobre 2 mujeres, ejecutaron a 5 personas ayer en Ciudad Obregón, pero 2 de ellas mujeres. Y volvemos a lo mismo. Quedan impunes y quedan olvidadas. Así es, hay 2 tipos de víctimas, las víctimas directas y las indirectas, y no hay justicia ni para una ni para otras. Y eso es pues, la verdad, muy triste, porque por más que trabajes muchas veces no tienen los resultados esperados, ¿no? Por las personas que dicen proteger. Y eso sin contar las mujeres desaparecidas. Así es. Y las niñas que quedan huérfanas. Sí, fíjate, todos los días recibo yo llamados de madres o padres de familia. Mi niña no llega, la dejé en la escuela
y estoy asustada, no aparece. Ya le hablé a sus amiguitas, fui a la escuela, le hablé al maestro y no aparece mi hija. ¿Cuántos años tiene la niña? 15 años. Entonces, todos los días veo yo desaparecidos y la cifra crece desgraciadamente. Y muchas veces los colectivos de búsqueda las hallan, pero ya desgraciadamente sin vida. Y hasta para eso se tiene que luchar, ¿verdad? Las madres buscadoras, he tenido la fortuna de apoyar a varias de ellas. Y es lo que me dicen, imagínese, abogada, si pidiéramos justicia. Y nada más es una justicia social, ¿no? La que se pide, más que Sí, nada. que ellas regresen, ¿no? Ujú. Que los familiares desaparecidos regresen. Así es. Sofía Domínguez Adame, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy precisamente esto que usted acaba de escuchar o ver, que usted nos sigue en las diferentes redes sociales, en la plataforma digital de Collito Noticias, es solamente una probadita de lo que la mujer vive. Solamente es una probadita porque en torno a la mujer hay muchas situaciones en las cuales están fallando muchas de las autoridades y, como dice Sofía, activista pro defensa de la mujer y los derechos, hace falta empatía, hace falta que no haya corrupción, pero entonces, ¿por qué prospera una denuncia que hace el victimario y no la víctima? ¿Por qué la autoridad tiene que revictimizar también a la mujer? Que nárrame esto y qué te hizo y cómo te lo hizo. Y la mujer tiene que hacerlo. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Yo les invito a que nos siga, le den like en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Ya saben, nos ubica como Collito Noticias en Facebook y en todas las plataformas. Hasta la próxima. La entrevista especial en Collito Noticias.